Nosotros, como seres que vivimos en la Tierra, no estamos aislados de todo el universo. Hay una interconexión continua y todo el aspecto espiritual de nuestra naturaleza se encuentra vinculada directamente con el Sol. Y precisamente es en diciembre cuando el Sol está más cerca de la Tierra. Y curiosamente es cuando menos luz hay en el hemisferio norte, por supuesto, porque los rayos llegan más inclinados y entonces las noches son más largas. Esto de tener más cerca al Sol en diciembre en el hemisferio norte hizo que se tomara en cuenta esa fecha para relacionarla con la Navidad, con la natividad, que es el nacimiento de ese impulso en la tierra, de la luz que nos viene del sol. Incluso aun cuando la Tierra en el hemisferio norte experimenta las noches más largas. En especial, la noche más larga que sucede el 24 de diciembre. Por eso es que se habla de ese estímulo que sucede al planeta cuando los rayos físicos del Sol tienen un efecto más débil, lo cual permite que aparezca la percepción de su aspecto espiritual más fácil. Igualmente que para que nosotros podamos percibir que constantemente nos rodean millones de estrellas, tenemos que dejar a un lado la luz para poder percibirlo. Tenemos que esperar la noche, que aparezca la oscuridad, y es en la oscuridad que podemos percibir la luz de las estrellas, porque la luz física del sol nos impide durante el día poder verlas, pero siempre están allí. Igualmente, en la fecha de diciembre, en invierno, esta fuerza espiritual proveniente del sol es más perceptible, porque la tierra experimenta un aquietarse físicamente hablando. Todo esto, por supuesto, relacionado con el hemisferio norte. La naturaleza experimenta después del otoño una quietud que la lleva hasta el sueño, el estado dormido. Y esto es desde cierto punto de vista solamente. Estoy hablando desde el punto de vista físico, porque desde el punto de vista espiritual es cuando está más despierta el planeta. El espíritu planetario, conectado con el espíritu humano, es cuando está más sensible y despierto. Pero para eso requiere que todo se aquiete. La Tierra se congela con el extremo hacia el norte del frío, con la nieve y el hielo, con la oscuridad. Esto hace que se aquieten las fuerzas biológicas terrestres y entonces el ser humano necesariamente hace un recogimiento hacia el interior de manera natural. Eso se experimenta en el hemisferio norte en la noche más larga, el 24 de diciembre a las 12 de la noche. Porque el 25 comienza el fenómeno de ver en el horizonte aparecer al sol en un punto que ya
se está moviendo hacia el norte nuevamente. En el horizonte nosotros podemos ver cómo es que en el invierno el sol llega a su punto más cerca del sur y en el verano llega a su punto más hacia el norte. Esto lo puede experimentar cualquiera, se observa. ¿Dónde sale el sol? Ubiquen el norte y verán que el sol se mueve en su salida cada vez más hacia el norte, llegando hasta el 24 de junio, el día de San Juan. Y a partir del 25 comienza hacia atrás, hacia el sur. Y el 24 de diciembre llega a su punto más extremo en el sur. Esto se llama el solsticio porque son 3 días en donde el sol parece quedarse quieto en el horizonte. Esto es lo que significa el solsticio. Son 3 días porque en realidad el verano comienza el 22 de junio y el invierno el 22 de diciembre. Pero estos 3 días es cuando el sol no parece moverse ni hacia el norte ni hacia el sur. Y es cuando se cuenta 22, 23 y el 24 de junio es el día de San Juan, el día más largo, donde hay más luz, donde hay más sol. Incluso se hacen las fiestas de las fogatas enormes. Y el 24 de diciembre, en contraste, pues después del 22, 23 y 24 es cuando sucede este fenómeno conocido como la Navidad. Porque el 25 comienza el sol a moverse hacia el norte y comienzan las noches a perder la cantidad de horas de oscuridad en relación al día. Comienzan las noches a ser menos largas. El día comienza a ser más largo. Esto es un fenómeno que podemos decir cósmico, porque estamos tomando en cuenta el planeta en su movimiento de rotación para generar los días y las noches, su movimiento de traslación, su inclinación, lo cual genera un ritmo a través de las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, y vuelve a aparecer la primavera, en relación a el sol, que es quien sostiene la vida. Toda la vida de nuestro planeta depende de estos ritmos en los que se experimenta la oscuridad y se experimenta la luz. Y esto permite los ciclos de constante transformación de la vida que utiliza la materia inerte del reino mineral para envolverse en un cuerpo y desaparecer cuando termina su tiempo y entonces entregarlo nuevamente a la tierra. Este ciclo de envolverse y luego entregar su envoltura en la llamada muerte genera el nacimiento y la muerte constantemente, y esto es una ley en el universo. Todos los cuerpos del universo están sujetos a esta ley. Nacer y perecer. Es parte del proceso de la evolución de la vida, porque a través de la forma en la que se envuelve la vida, experimenta. O sea, tiene experiencias en todos los niveles, en todos los reinos. Pero me estoy refiriendo a los reinos de la vida, en los que vemos que estos ciclos son evidentes. Esto lo vemos en el vegetal ya, en el animal y el humano, porque tienen un vehículo que les da vida. Y allí vemos cómo es que la naturaleza en primavera manifiesta el inicio, el comienzo de el brotar de la naturaleza después del invierno donde todo estuvo oscuro, frío y parecía que había muerte y en realidad solo dormía. Entonces ese despertar vemos en todos lados alrededor
el surgir de nuevas flores, las semillas germinan, los animales despiertan y comienza el apareamiento, aparece la vida. De nuevo, en realidad siempre estuvo allí, pero pasa por un ciclo de pasividad y luego de actividad. Esto igualmente en los seres humanos. Cada año hay una renovación interna y externa. Físicamente nosotros estamos totalmente dependientes de estos ciclos y nuestro cuerpo está inmerso en ello. De manera que si no fuera por la luz del sol, no tendríamos manera de que nuestro espíritu estuviera aquí en un cuerpo físico. Porque no tendríamos comida, por ejemplo. Es gracias a la luz del sol que el reino vegetal genera sustancias vivas que son para nosotros alimento, igual para los animales. Además, hace aparecer el oxígeno en el aire que nos permite vivir. Entonces, nuestra vida depende directamente de el sol, que a través del reino vegetal nos alimenta y nos mantiene vivos. Y cuando llegamos a este momento que se está acercando, en el que pareciera que la vida en la Tierra, en el hemisferio norte, se disminuye y parece desaparecer. Pero el sol se encuentra alimentando no solamente nuestra vida física, sino que la influencia espiritual que se relaciona con nuestra esencia viene directamente de esa estrella. El Sol, que es el centro de nuestro sistema solar, es de donde proviene esta fuerza que en diciembre, en invierno, puede ser percibida por los humanos si nos preparamos para ello, para poder hacerlo más conscientemente. El espíritu humano lo percibe inconscientemente cada año, pero no nos llega hasta la conciencia. Y puede ser que pase esta fecha y nosotros no experimentemos conscientemente ningún cambio en todo lo que existe a nuestro alrededor y dentro de nosotros tampoco. Pero si nos preparamos porque sabemos que realmente está sucediendo algo, porque este fenómeno no solamente es cósmico, sino es un fenómeno místico en el que se involucra la conciencia. Y la conciencia de sí mismo solo existe en el ser humano. Aunque todo esto del sol se está experimentando en todo el planeta a través de los reinos, es el único, el ser humano, que puede experimentar el fenómeno místico, porque implica que conscientemente se dé cuenta de que algo sucede directamente en su corazón. La Navidad se relaciona con el espíritu, que es el rector, el dirigente de todas las fuerzas que viven en el sol, que además de darnos vida, nos envían el amor y la sabiduría que constantemente llega a la tierra. Y esto es espiritual. Y es el corazón del ser humano, el receptor principal. No es el cerebro, es el corazón. Esta fuerza en nosotros que se manifiesta en un órgano que hace una contracción y luego hace una dilatación al máximo. Eso es expresión de la unidad del amor a través de la contracción, porque unifica todo. Y esto del relajamiento que hace experimentar la libertad, que es expresión de la sabiduría. Son los dos factores, los dos elementos que se relacionan
con ese espíritu solar que desde hace 2000 años vino a nuestro planeta para convertirse también en el espíritu planetario de la Tierra. Antes de hace 2000 años, esa fuerza actuaba en el planeta, pero desde afuera. Y desde hace 2000 años, actúa desde dentro del planeta. Y entonces se conecta con el evento histórico de la Navidad. Además de su aspecto cósmico, el aspecto místico, existe el aspecto histórico, en el que aquí la humanidad tuvo un fruto, manifestando la máxima pureza a través de un ser humano, el cual tuvo la misión de recibir directamente el espíritu solar. Ese gran ser que pudo ser encarnado, convertirse en un hombre entre los hombres, tomar un cuerpo físico, pero no desde el nacimiento, sino cuando ya tuviera los vehículos con la madurez suficiente para poder incorporarse en ellos. Y quien tuvo la misión de prepararlos, estos vehículos, se conoce como Jesús. Jesús, el Cristo, a partir de los 30 años, porque sabiendo su misión, se prepara totalmente para cuando llegue a la edad de la madurez, en este caso a los 30 años, y entregarle sus vehículos a ese espíritu. Y para ello necesitaba estar con un desarrollo de su conciencia y de sus vehículos superiores, de manera que no desintegraran su cuerpo físico y su cuerpo vital, que son los vehículos que le entregó Jesús al Cristo. El cuerpo físico y el cuerpo vital son los vehículos que tienen que ver con el plano físico. El cuerpo físico está hecho de elementos químicos de la tierra. El cuerpo vital está hecho de éter, que corresponde a la región etérica del mundo físico. Estas dos regiones, la química y la etérica, pertenecen al mundo físico. Más allá del mundo físico está el mundo astral y más arriba el mundo mental. De tal manera que el Cristo, siendo una entidad que pertenece a una humanidad anterior a la nuestra, cuando fueron humanos, no tuvieron un cuerpo físico hecho de elementos químicos y la tierra no se encontraba en la región etérica. La sustancia más densa, cuando esa humanidad a la que pertenece el Cristo, el sistema solar tenía una cierta densidad y no había llegado a la región etérica, mucho menos a la química. La densidad mayor era astral. Esa era la sustancia más densa que existía. Esa humanidad se conoce actualmente como arcángeles. Y el hermano mayor, el ser más desarrollado de esa humanidad, se conoce como el Hijo. Y se corresponde con el segundo aspecto de la Trinidad cósmica, el Verbo. En todas partes en el universo hay seres que se corresponden porque comienzan a vibrar con ese nivel de conciencia, que es llamado el segundo aspecto de la divinidad, el Hijo. El primero es el Padre, el segundo es el Hijo, el tercero es el Espíritu Santo. De manera que ese ser se conoce actualmente como el Cristo. Y es el espíritu más desarrollado de los arcángeles. Y hace 2000 años, Jesús alcanza también la posibilidad de percibir esas vibraciones del sol.
que se corresponden con el segundo aspecto de la Trinidad cósmica, que es el Hijo, el Verbo, el Cristo. Entonces se convierte en Jesús el Cristo. Pero realmente no es solo que se convierta automáticamente, sino que desciende el Espíritu desde el sol hasta la tierra y en el Jordán, en el bautismo con Juan el Bautista, sucede esta incorporación mediando el Espíritu Santo, claro, porque los tres aspectos de la divinidad están actuando constantemente. Y es el momento en que Jesús se desprende del cuerpo, de sus vehículos. Pero como él tiene desarrollado los vehículos superiores a la mente, que es el manas, y el buddhi, que es el espíritu de vida, él puede estar plenamente consciente separándose de su cuerpo y entonces no experimenta la muerte como la experimentamos nosotros, en la que perdemos la conciencia. Él permanece consciente y simplemente entrega esos vehículos, el vehículo físico y el vehículo etérico, al Cristo, porque cuando el Cristo fue humano, él solo tuvo la posibilidad de crear un cuerpo astral como el cuerpo más denso, y de ahí hacia arriba. Entonces, no era muy conveniente que tuviera que usar la energía que se requiere para construir un cuerpo etérico y un cuerpo químico y nacer a través del útero de una madre terrestre. De tal manera que es Jesús quien tiene la misión de hacer esta última encarnación hace 2000 años como ser humano, porque Jesús es un ser humano como nosotros. El Cristo no. El Cristo es un ser del sol que no tiene por qué nacer aquí en la tierra, pero es quien tenía la misión de comenzar el impulso ascendente del planeta después de llegar a su punto más denso materializado hace 2000 años. Y es entonces que habiéndose preparado incluso en encarnaciones anteriores, Jesús, como ser humano, sabiendo su misión, acepta el sacrificio y le entrega sus vehículos. Y entonces comienza el ministerio de el Cristo, como Jesús Cristo, a los 30 años de edad. Ya desde los 12 años de edad apareció una manifestación, vamos a decir, exterior muy evidente de que esa personalidad en el niño Jesús a los 12 años estaba manifestando algo muy especial, que incluso su madre María, para ella fue también una gran sorpresa, porque le informan que su hijo está en el templo dándole cátedra a los doctores de la ley a los 12 años. Y pues nunca antes había visto eso de su hijo. Entonces, cuando se estudia y se investiga qué sucedió, quién actuó allí, en la memoria cósmica de la naturaleza, porque es la única manera de investigarlo. Eso está registrado, qué sucedió allí. Nos damos cuenta que los seres que antes de venir el Cristo participaron preparando esa venida, pues lo hicieron 500 años antes y algunos miles de años antes en las culturas del Asia, la cultura persa y la cultura relacionada con el Asia, donde el Buda nació, y Zoroastro, conocido también como Zaratustra. Esto nos lo ha compartido Rudolf Steiner, mencionando que
estos espíritus humanos iluminados, Zoroastro y Buda, participaron preparando la venida del Cristo, porque sabían que venía el espíritu solar a incorporarse a la tierra en un ser humano. Y conocían muy bien que esto sucedería en Jesús. De manera que cuando Jesús tenía 12 años, se manifestaron a través de él y dieron una cátedra de sabiduría a los que estaban allí reunidos en el templo. Después de esto, Jesús continuó su desarrollo y perteneció al grupo de los esenios, quienes le ayudaron. Es un grupo iniciático que sabía también de la misión de Jesús y le ayudaron porque el proceso de preparación incluía el que tuviera la fuerza suficiente y la pureza suficiente para que en el Jordán, cuando hubo el bautismo, el cuerpo no se desintegrara. Cualquier otro ser humano hubiera muerto en ese instante. Si la fuerza de un espíritu desde el sol viene y se incorpora en un cuerpo de esta naturaleza, a menos que esté preparado para ello. Por la pureza, la vibración dada por el desarrollo de los vehículos superiores, que ya mencioné que son el manas, que es en relación al tercer aspecto de la Trinidad, el Espíritu Santo, y el buddhi, que es el espíritu de vida, relacionado con el segundo aspecto de la Trinidad. Jesús ya tenía desarrollados sus vehículos, ya era consciente en esos vehículos. De manera que el vehículo inferior que usaba el Cristo ya ni siquiera era el cuerpo astral, como lo hacen sus hermanos menores, los arcángeles. Ni siquiera la mente, que es el vehículo inferior de los principados, sino que utilizaba el espíritu de vida como vehículo inferior. De manera que el vehículo inferior y el vehículo superior de Jesús hizo una cadena completa de vehículos desde la tierra, en el mundo físico, para conectarse hasta el mundo más elevado relacionado con la evolución de la humanidad, que se llama el mundo de Dios Padre. Porque dentro de la cosmogonía tenemos que recordar que así como el Cristo es perteneciente a la humanidad de los arcángeles y es el más elevado iniciado, igualmente el más elevado iniciado de los ángeles cuando eran humanos se conoce como el Espíritu Santo. Y el más elevado de los iniciados de la humanidad que ahora son principados se conocen como el Padre. De manera que tenemos tres iniciados que corresponden con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para nuestro sistema solar, que se corresponden con la Trinidad cósmica que está por encima de todas las jerarquías. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero el Cristo al que nos estamos refiriendo, que tenía su morada y tiene su morada en el sol, usaba como vehículo inferior el espíritu de vida. Y por eso es que se dice que el Cristo es el único que puede llevar hacia el Padre, a Dios. Es el puente que se hizo aquí en la tierra para que los seres humanos de manera voluntaria abrieran su corazón y pudieran hacer esa conexión a través del puente que realizó el Cristo. Pero esto solo fue posible porque Jesús le permitió la conexión hasta el plano físico. Y entonces
se hizo una cadena completa de vehículos desde el mundo físico hasta el mundo de Dios. Recuerden que hay 7 planos de existencia. El primer plano, el mundo superior, se llama el mundo de Dios. El séptimo es el mundo físico. Nosotros como humanidad solamente nos movemos entre nacimiento y muerte desde hace millones de años, solamente en el plano físico, astral y mental. No somos conscientes, la humanidad ordinaria, en los demás planos. Pero seres como el Buda, Zoroastro y otros iluminados que ha habido, son conscientes más allá del plano mental, que es el espíritu de vida, el Budi. De ahí la palabra Buda, que es el iluminado. Entonces, tomando en cuenta esto, comprendemos por qué se habla así del Hijo, del Cristo, realzando el significado de su corazón, porque se habla de el corazón de Jesús, el sagrado corazón de Jesús, y su sangre, la sangre del Cristo. Porque el corazón y la sangre en nosotros, en los humanos, es el instrumento directo a través del cual actúa el espíritu de vida en cada ser humano, aunque no seamos conscientes de ello todavía. Nosotros recibimos desde ese nivel, que es el segundo aspecto del espíritu, recibimos una influencia relacionada con estas fuerzas que tienen que ver con el sol y con el Cristo. De manera que nosotros en el corazón comienza a aparecer una vibración, un impulso que nos hace salir de nosotros mismos y comenzar a reconocer a los demás que tienen los mismos derechos que nosotros exigimos para estar bien, para vivir, para manifestarnos. Esto es salir de nuestro propio yo, porque el yo se manifiesta a través del corazón, el ego con mayúsculas. Nosotros como humanidad llegamos ya a un punto en que el yo se manifestó a su máxima expresión. Esto hizo aparecer el egoísmo, la individualización. Es parte del proceso de la evolución, está bien, pero ya llegamos al punto evolutivo en el que necesitamos reconocer conscientemente el yo de los demás, el espíritu que mora en cada ser humano. Y entonces dejamos solamente de pensar en nosotros mismos. Aparece el proceso de la maduración de la conciencia en todo ser humano. Y este impulso nos llega desde el sol, a través del corazón. Y es el Cristo que hace 2000 años se dignó a venir aquí a la tierra a estas condiciones tan limitantes durante 3 años, sabiendo lo que iba a sucederle. Todo lo que experimenta un ser humano lo pudo experimentar una jerarquía espiritual suprahumana, superior a toda la humanidad. Se puede decir que es el único de todos los seres superiores a los seres humanos que conoce por experiencia propia lo que significa las limitaciones del mundo físico. Y por eso se dice que es el mediador. Además de este puente por los vehículos que hicieron la conexión desde el mundo físico hasta el mundo supremo de Dios, el hecho de que Él conoce lo que significa vivir en un cuerpo físico con la fragilidad que esto significa, de experimentar el sufrimiento, el hambre, las limitaciones, el dolor, la frustración, los obstáculos. De manera que sabía que la crucifixión era parte de lo que iba a suceder porque el tiempo en que se incorporó y en el lugar era el castigo que se impartía a los delincuentes y a los criminales en esa época romana.
De manera que, sabiendo eso, había que cumplir la ley, en el sentido de que la ley disponía que el espíritu mismo del Cristo se incorporara en todo el planeta por su cualidad solar. Pero durante 3 años estuvo en un cuerpo físico, solamente en un ser humano. De manera que había momentos en que el cuerpo físico de Jesús no lo soportaba y desfallecía. Y entonces lo abandonaba temporalmente para que los esenios lo cuidaran y no se desintegrara y no se destruyera, porque era demasiada intensa la vibración del espíritu solar. De tal manera que lo dejaba descansar, y es cuando se decía que se retiraba al desierto o a la montaña, o lo veían caminar por las aguas, encima de las aguas, porque no estaba en el cuerpo físico, sino lo abandonaba temporalmente. Esto es importante conocerlo, porque en el momento en que sucede la muerte, comienza la desintegración del cuerpo sin tener que pasar por la putrefacción. El cuerpo de Jesús, cuando fue llevado a la tumba, se comenzó esto de irse los átomos y los elementos a la naturaleza directamente. Esto es lo que nos informa los que han investigado en la memoria de la naturaleza, llamada los archivos akáshicos. ¿Por qué no se encontró el cuerpo de Jesús? Cuando fue a abrirse la tumba, no encontraron el cuerpo físico. De manera que los elementos ya se habían reintegrado a la naturaleza. Lo que aquí es importante también tomar en cuenta es que los apóstoles son los que le ayudaron a realizar todo este proceso, el misterio del Gólgota, conociendo que esto tendría que suceder, la crucifixión. De manera que tenía que haber alguien que lo traicionara. Esto es una de las misiones tal vez más duras que se le puede presentar a un discípulo. Que el maestro le diga, te toca a ti cumplir esa misión. Y el discípulo le dice, por favor, cualquier otra menos esta. Porque ante el mundo, él es el traidor. Y no solo eso, sino que lo que significa tener que entregarlo por medio de un acto que caracteriza la naturaleza humana, que es la parte traicionera, que está en un ser humano y que todo ser humano tiene que transmutar, porque eso también es un símbolo. Judas representó la naturaleza traicionera de la humanidad, pero era parte de una misión también. Y la otra le corresponde a Pedro, porque tiene que negarlo para que continúe el desarrollo que le encomendó. Y entonces cuando le preguntan, tú eres uno de ellos, te hemos visto con ellos, él lo niega, no lo conozco. Y Jesús le dijo, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Todo esto está envuelto también en simbolismo, porque el gallo representa esa fuerza dentro del reino animal, claro. Esa fuerza que todos percibimos, que reconoce que la luz se acerca, el amanecer. Y el gallo canta mucho antes que vaya a amanecer. Los gallos perciben el acercamiento de la luz. Y por eso las iglesias protestantes o reformadas no tienen una cruz en la cúpula arriba, en el exterior, sino tienen un gallo. Ese es el representante también en otro simbolismo del yo.
del espíritu individualizado. Dentro de estas figuras representativas se expresa al burro como, pictóricamente, claro, en imaginación, al burro como el cuerpo físico. El cuerpo etérico, vital, es un perro. El cuerpo astral es un gato. Y el espíritu, a través de la mente, es un gallo. Esto, existen pinturas sobre ello en algunos países de Europa, porque así de alguna manera, se percibía imaginativamente la expresión de estos vehículos. De manera que así fue como se realizó históricamente todo esto de Jesús, la crucifixión con ayuda de los apóstoles, que tenían cierto nivel de conciencia y que le iban a ayudar a que se realizara todo su ministerio, que por supuesto está envuelto en un misterio. Eso se llama el misterio del Gólgota. Y parte del gran misterio es que en el momento en que la sangre de el Cristo, a través del cuerpo de Jesús, que era Él, Jesús el Cristo, brotó y tocó tierra, comenzó a impregnar todo el planeta en el momento de su liberación del cuerpo. Y entonces todos los reinos y todos los planos de existencia del planeta percibieron y experimentaron un aumento de vibración. Fue tanta la vibración que se desplegó en ese momento que incluso se dice que la Tierra se oscureció, que hubo un eclipse. Es una manera de decir que es tanta la luz que encegueció la visión humana. Así es cuando nosotros volteamos y queremos ver al sol. Actualmente, con estos ojos no podemos ver el sol. Nos produce ceguera, nos destruye la retina. Tendríamos que verlo cuando está amaneciendo o al atardecer, pero directamente no podemos verlo, porque la vibración es tan alta que nos puede destruir el ojo. Por eso es que en ese entonces se habla de todas estas cuestiones del oscurecimiento del planeta, del eclipse, porque la intensidad vibratoria fue tan grande que luego tuvo que ser absorbida por los vehículos del planeta, por todos los reinos. Y desde entonces, Él es el espíritu del planeta, no solamente del Sol. Desde hace 2000 años, el Cristo es también el espíritu de la tierra y experimenta en las fechas que estamos mencionando de Navidad. Y la otra es que se conoce como la Pascua. La Pascua florida es esta de la resurrección, que de alguna manera nos recuerda ese paso de desprenderse del cuerpo físico de Jesús. Y la otra es la Pascua de Natividad, la Pascua de Navidad, porque significa paso la Pascua, Pasha. De manera que lo que está sucediendo es que en Navidad el Cristo ya está en el centro de la tierra, pero se acerca desde el otoño en la fecha que conocemos de San Miguel, el 29 de septiembre, que también es otro de las fechas importantes, porque es el comienzo de la saturación del Espíritu de Cristo que se está acercando a la Tierra para el 24 de diciembre estar en el centro del planeta, para que luego en primavera comience su liberación, en la Pascua. Y luego en el verano, el 24 de junio, el día de San Juan, está en el sol, no está en la Tierra. Tenemos aquí la influencia física de sus rayos solamente. Pero estos ciclos de encontrarse en el sol el 24 de junio, encontrarse en el centro de la Tierra el 24 de diciembre, tiene sus procesos de entrada y salida en el otoño, el día de San Miguel, y en primavera, en la Pascua. Pertenecen a los grandes ciclos
de nuestro cosmos en relación con la Tierra y su evolución. De manera que esto va a seguir sucediendo hasta que el planeta tenga suficientes seres humanos que hayan realizado el principio crístico en su corazón, manifestando el amor y la sabiduría que nos trajo. Estas son las características de Jesús. Infinito amor y una infinita sabiduría, porque son los aspectos del Hijo, del Cristo. Y los seres humanos estamos destinados, pero no obligadamente. Eso requiere un esfuerzo personal. Estamos destinados a ayudar al planeta para que comience el proceso ascendente. Porque en el corazón aparece este impulso, manifestándose en el altruismo. Comenzamos a salir de nosotros mismos y pensamos en los demás. Dedicamos nuestras fuerzas de la voluntad, toda nuestra sensibilidad y nuestra capacidad intelectual hacia eso que significa el desarrollo del conjunto, de todos, lo cual se expresa en los Reyes Magos, que representan 3 culturas, pero también representan los vehículos del ser humano. Y también representan estos 3 facultades del alma humana. La voluntad, representada por el mago negro. El sentimiento, representada por el mago rojo o amarillo, dependiendo de la cultura. Y el pensamiento, representado por el mago blanco. Las 3 razas principales que en ese entonces actuaban desde el Asia, el África y Europa. Que en ese caso sería la raza africana negra, la raza asiática amarilla y la raza blanca europea. Representante de 3 colegios iniciáticos, 3 culturas y estos 3 aspectos: voluntad, sentimiento y pensamiento. Cuerpo, alma y espíritu. Nosotros los seres humanos tenemos que reconocer la presencia de este aspecto espiritual que comienza a manifestarse a través del corazón, colocando toda nuestra voluntad, todas nuestras fuerzas, para que se haga una realidad el amor entre los seres humanos, que es el mensaje que nos trajo el Cristo. El principal mandamiento: amaos los unos a los otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto solo es posible cuando el ser humano contacta a través del corazón el espíritu de vida y con ello percibe el impulso del Cristo en sí mismo, que comienza siendo un niño. Y de allí la tradición del nacimiento del niño Jesús, porque en todo ser humano, en un principio, esa fuerza se manifiesta como una pequeña plantita que requiere cuidados, como un niño, que es frágil y que es fácilmente influida por la fuerza animal inferior, que está en toda su manifestación a través del cuerpo astral, que es el animal, el instinto, el deseo del placer. El alma humana anhela vivir el placer aquí, estando en la tierra. Es parte de su naturaleza. Pero cuando llega a cierta madurez, se da cuenta que eso no lo lleva realmente a conectarse con su esencia. No es el placer, sino la alegría y la felicidad lo que lo conecta con eso. Esto es la esencia espiritual que comienza a tener el control sobre lo animal. En cierta manera se ve también en el nacimiento, en las figuras simbólicas que se colocan allí. En el nacimiento está el pesebre, en el centro. Y a los lados se encuentran 2 animales. De alguna manera la manifestación del cuerpo astral, que es el que actualmente en el mundo
hace aparecer el principal motor de los seres humanos, el principal motivo de la acción, el interés. Ya sea por tener placer, porque quiere vivirlo biológicamente, o bien porque quiere poder, quiere manifestarlo a través de la fuerza del intelecto, la ambición, la codicia. A fin de cuentas es el burro y es el buey que están echados a los lados del pesebre. No están de pie, están echados porque están al servicio. El burro representa el intelecto, en cierta manera relacionado con Saturno. El buey o la vaca se relaciona con el sexo, con las fuerzas biológicas de la reproducción, relacionado con las fuerzas de Venus, o la luna en cierta manera también. Entonces, aquí vemos que están al servicio de Jesús, calentándolo a través del aliento, porque están cerca echados. Esto es una representación muy bella, de una gran sabiduría, porque también representan en nosotros dónde comienza el nacimiento, el segundo nacimiento, que es en espíritu y en verdad. Y nos recuerda en el vientre, donde está el cordón umbilical, donde está nuestro origen cósmico. No la cabeza, sino aquí el vientre. Y por eso el jara es un representante del pesebre en la cultura japonesa, ese centro energético, que pudiera ser para nosotros el plexo solar. Y a los lados tenemos el hígado y el vaso. Pero todos los seres humanos, en espíritu, tenemos en nuestro centro la posibilidad de generar esta fuerza que tiene que estar en equilibrio en esta polaridad, representando la cabeza, una de las fuerzas creadoras a través del pensamiento, y la otra es el sexo, donde se manifiesta la otra fuerza creadora a nivel instintivo, a nivel biológico para la reproducción de la especie. Y el ser humano debe de tener dominio sobre esto, si quiere dar nacimiento a su ser superior, que se está relacionado con el Cristo. Esto es el nacimiento en espíritu y en verdad, en el que nosotros comenzaremos a manifestar luz hacia el exterior. Actualmente nosotros como espíritu somos luz, pero esa luz la utilizamos para nuestra propia evolución de una manera egoísta. Es natural, porque necesitamos un desarrollo todavía interior, personal. Pero todos los seres que viven en el sol, que también son espíritus, hermanos superiores, mayores nuestros, ellos ya utilizan esa luz para también compartirla hacia el exterior. Ya la pueden expresar y manifestar para ayudar a otros a evolucionar. Y por eso el sol brilla. No debemos pensar que el sol brilla porque está hecho de hidrógeno que constantemente se está uniendo con otro átomo de hidrógeno y hace aparecer el helio y entonces desprende fotones. Y entonces nos llega la luz físicamente hablando. Eso es una visión materialista. Debemos comprender que el sol brilla y con esa luz hace vida en el planeta y además nos transmite amor y sabiduría, porque allí viven seres que tienen un nivel de conciencia relacionado con estas fuerzas. El universo no es material, la materia es la expresión exterior, pero detrás de toda materia hay espíritu. Y lo más elevado, espiritualmente hablando, en nuestro sistema es el sol. De manera que Navidad es una gran oportunidad para percibirlo, preparándonos conscientemente, para que sepamos que a las 12 de la noche del 24 de diciembre debemos estar con un estado más alerta, despierto, atento,
en contacto con esta fuerza que va a estimular nuestro propio proceso evolutivo. Cada año existe esta oportunidad en Navidad para que el ser humano contacte consigo mismo, con lo más luminoso de su ser, y lo pueda expresar en el amor y la capacidad de perdonar todo lo que le puedan hacer. Solamente es posible cuando el cuerpo astral está dominado, la naturaleza inferior, lo animal, porque el cuerpo astral, el animal, necesita la revancha, la venganza, quiere placer, quiere vibrar y sentirse vivo, pero es la parte animal, es la serpiente que se arrastra. Tenemos que hacer aparecer el águila, que la emancipa y la hace volar. Esto incluso se manifiesta en las culturas de América con el Quetzalcóatl, la serpiente, que es la fuerza astral unida a la tierra y se arrastra. Esto se une y se transmuta con las plumas del Quetzal, la gran ave de América. Y esta unión del Coatl, que es la serpiente, con el Quetzal, hace aparecer el Quetzalcóatl, que es el iluminado, el ser humano que transmuta las fuerzas inferiores en conciencia y sabiduría y amor y vuela. Este es un gran símbolo iniciático de las dos serpientes que se cruzan en equilibrio y arriba aparecen las alas del águila. Todo esto y más se puede estudiar en relación con la Navidad.